4579, entre 7 Color y Chingolo. Tenemos nuestras reuniones los días jueves, los días domingo, 20-30 horas, y siempre los esperamos, serán bienvenidos. Y estamos juntos para adorar a Dios, estamos juntos para escuchar palabra de Dios, tanto jueves como domingo, 20-30 horas, nos vas a encontrar en este lugar, nos vas a encontrar para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a adorar al Señor por un momento, vamos a glorificar al Señor ahora, y en el nombre de Jesús elevamos esta alabanza y nos gozamos. Acompáñenos, cantamos esta canción. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alábele con nosotros, glorifica al Señor con nosotros, acompáñenos, nos vamos a gozar. Dios nos dio este medio, no nos podemos congregar juntos en el templo, pero estamos juntos a través de este medio, de estas redes sociales, y las usamos para glorificar el nombre de Cristo. Acompáñanos. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré
ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dios con nosotros, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Gracias, Abdías, mi hijo me acompañó, exaltamos al Señor juntos, espero que usted lo haya podido hacer con nosotros y vamos a la palabra de Dios como cada jueves, cantamos, adoramos, exaltamos, bendecimos a Dios, nos gozamos por este tiempo y compartimos palabra de Dios, compartimos la palabra del Señor. Quiero que venga conmigo a la Biblia en Hebreos capítulo 12 del libro de Hebreos, allá versículo 4 al 13 vamos a leer, vamos a compartir una serie de textos de versículos, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y meditaba en esta palabra, pensaba en ella en estos días y la verdad que como se oye, como se escucha acerca de esta pandemia, acerca de este virus, también se escucha que a causa de la cuarentena, a causa de que estamos todos en casa y de pronto algunos están en casa, todos más de la cuenta, porque cuando estamos con nuestras actividades normalmente uno va, viene, tiene vida de trabajo, se mueve, entonces de pronto llega a su casa, está con los suyos, pero está mucho tiempo afuera. Los que trabajan, hay familias que trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabajan los hijos, y todos van y vienen continuamente. Pero estos que son tiempos de quietud, estos que son tiempos de estarse tranquilo, de estarse quieto en casa, también suelen desatar tormentas, distintas tormentas, distintas. Estaba leyendo en alguna parte que muchos matrimonios se están divorciando, estaba leyendo que justamente ha aumentado el femicidio, ha aumentado el maltrato a la mujer, porque justamente al estar tanto tiempo juntos, de pronto hay aspereza, de pronto hay explosiones, y son las distintas tormentas de la vida. Y los cristianos, los hijos de Dios, los que se reúnen continuamente en la iglesia, los hijos de Dios no estamos exentos a esto. Tenemos una gran diferencia, tenemos a Papá Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos a dónde ir, a dónde acudir, y Dios nos da la gracia, Dios nos da el control a través de su Espíritu Santo, el dominio propio para enfrentar las distintas tormentas de la vida. De eso quiero hablar esta noche. Atravesar las tormentas de la vida, quiero decirle que no es tan malo como parece. Claro, en todos los órdenes de la vida, si usted se pone a pensar, si hay algo que la gente le escapa, si hay algo que la gente evita a todo precio, obviamente, es enfrentar las tormentas, es enfrentar los problemas, los sufrimientos, las dificultades. Claro, a ninguno nos gusta atravesar los problemas y las dificultades, los sufrimientos, las luchas de la vida. Pero quiero decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, que no es tan malo atravesar tormentas en la vida. Y demás le voy a decir, quiero afirmarle por la palabra de Dios que las tormentas
tormentas son necesarias. Si vos viniste a Cristo, si vos me estás escuchando y te está pasando algo mal o estás atravesando alguna lucha, alguna dificultad y lo estás absorbiendo como si fuera lo último que te está ocurriendo, como si fuera lo tremendo que te está pasando y que no haya otro ser humano que está pasando lo que vos estás pasando, quiero decirte que siempre existieron las tormentas, siempre existieron las luchas, las dificultades. De hecho, la Biblia relata en los evangelios que el mismo Jesús, alrededor de las 3 de la madrugada, sometió a los discípulos a una gran tempestad, a una gran tormenta, porque Él quería darles una lección de vida, la cual los iba a direccionar, los iba a guiar, los iba a conducir por el resto de sus días. Ellos iban a aprender en el medio del mar, atravesando aquella tormenta, cómo se deben enfrentar las dificultades y los problemas. Por lo tanto, las tormentas, aunque vos trates de huir de ellas, primero siempre estarán. Segundo, no son tan malos como parece, te ayudan, nos ayudan a forjar nuestro carácter, nuestro temperamento. Y de pronto vos me podrás decir que es muy extraño esto que te voy a mencionar a continuación, pero las tormentas son en muchas ocasiones un mecanismo usado por Dios para afirmarnos, para hacernos madurar, para hacernos cambiar, para transformarnos. Dios usa las tormentas de la vida para trabajar en nosotros, para doblegarnos, para quebrarnos y hacernos de nuevo. Es un mecanismo que Dios usa. Si vamos a Hebreos capítulo 12, verso 5 al 7, leemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 5 al 7, dice la palabra del Señor: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, le manda una tormenta. Al que ama, disciplina. Y dice, azota con las olas de la vida y con las olas de lo que no comprendemos, no entendemos, a todo aquel que recibe por hijo. Pero si ustedes soportan, aceptan la tormenta que viene en un manto de disciplina, Dios los va a tratar como a un hijo de Él. ¿Por qué? ¿Cuál es el hijo? ¿O qué hijo existe en el mundo? A quien su padre nunca disciplina. Amados, los hombres de la Biblia enfrentaron tormentas y lo hicieron con paciencia y lo hicieron con obediencia a Dios. Y Dios, por ende, pudo cumplir en ellos su propósito. Cuando digo lo tomaron con paciencia, entendieron que lo que estaban viviendo, que lo que estaban pasando, aunque no les gustara, aunque ellos pensaban que no les serviría para nada, lo tomaron con paciencia y dijeron, Señor, recuerde de Job, que voy a recibir de Dios solo lo bueno, solo el bien, y no voy a recibir el mal cuando Él lo permita sobre mi vida. Eso le dijo Job a su mujer cuando su mujer le decía, mira todo lo que te está pasando, perdimos todo, cuánto bien teníamos. Fallecieron nuestros hijos, no tenemos nada y ahora vos estás enfermo, renegá de Dios, maldecilo y morite. Y Job le dijo a su esposa, has hablado como una mujer ignorante, has hablado como una mujer que no sabe comprender, entender, interpretar el trato de Dios en una vida. Toda la vida, valga la redundancia, he recibido de parte de Dios sus bienes, su benevolencia, su misericordia, su prosperidad y su bendición. Ahora queda determinado por alguna causa y debe ser una causa constructiva para educarme, para madurarme. Él ha permitido que esto me llegue. ¿No lo voy a aceptar? No, entenderé que es el trato de Dios sobre mi vida. Así que, queridos, los hombres de Dios entendieron
con paciencia. Cuando uno tiene un trato de Dios sobre la vida, cuando uno enfrenta una tormenta, uno tiene que sufrirla con paciencia. Señor, seguí sosteniéndome en esta lucha. Señor, seguí dándome fe. Señor, seguí dándome convicción. Señor, acorta por favor el tiempo de la tormenta, de la prueba, de la dificultad, pero dame la fuerza para que yo pueda seguir tomado de tu espíritu, de tu mano, Señor, que yo no reniegue de la fe y no abandone el camino cristiano. Señor, dame la gracia de interpretar estos tiempos. Eso es absorber la tormenta con paciencia y con obediencia. Cuando digo con obediencia, hay algo curioso que siempre me pregunté. Cuando los discípulos se encuentran en medio del mar con esa barca, y literalmente dice la Biblia que la barca estaba azotada por las olas y el viento, los discípulos estando en medio de esa tormenta, podrían haberse dicho uno al otro: el clima ha empeorado, el viento está muy fuerte, la tempestad se ha desatado furiosa, volvamos a la orilla antes que nos agarre peor la tormenta adentro. Sin embargo, continuaron navegando en medio del mar. Es interesante, porque Jesús le dijo: vayan ustedes adelante, yo voy a ir más tarde. Jesús los había introducido adentro de la tormenta. Si me estás mirando, estás escuchando esta palabra, y te están pasando situaciones difíciles de tormenta, te está pasando algo malo en este tiempo, muchos en este tiempo están reinventándose, muchos en este tiempo están afligidos por la falta de trabajo, muchos en este tiempo les cuesta seguir confiando en Dios porque tal vez el dinero no les alcanza. Pero si estás atravesando una tormenta de cualquier tipo, de cualquier índole que esa tormenta sea, quiero llevarte al pensamiento que a lo mejor Jesús te haya introducido en ella, porque tal vez tenga que desarrollar en ti, la confianza. Tal vez tenga que desarrollar en ti más paciencia. Tal vez tenga que desarrollar en ti otro aspecto de tu vida. Y vos estás renegando de la vida. Estás insultando. Estás renegando. Estás tal vez arrepintiéndote. Estás enojándote con Dios. Pero ten paciencia. Pero mantente obediente en este tiempo. Los discípulos podrían haber dicho: el tiempo está malo, vámonos a la orilla. Pero obedecieron porque el Señor les dijo: vayan ustedes adelante, yo los alcanzaré después. Y yo calculo que la Biblia no lo dice, pero incluso hasta imagino que algunos de los discípulos habrán dicho: che, volvamos, la tormenta está fuerte, volvamos. Y otro habrá dicho: no, el Señor nos mandó, nos vamos a aguantar esta tormenta, Él no nos va a dejar. Y luego apareció el Señor y tal, lo que todos conocemos, calma la tormenta, lo lleva a la orilla y les da una gran enseñanza y les dice: reprendan al viento, lo que conocemos, los que somos lectores de la palabra de Dios, de la Biblia. Amado, a las tormentas, a las pruebas, a las aflicciones, a los sufrimientos, hay que enfrentarlos con paciencia y obediencia. El autor de esta carta del libro de Hebreos le escribe a un grupo de judíos conversos. Estos eran los llamados hebreos. Eran judíos que habían abandonado sus prácticas judaicas y se habían convertido al cristianismo. Pero ahora estaban sufriendo ciertos problemas. En un entusiasmo se habían convertido al cristianismo y habían dejado todas las prácticas judaicas y comenzaron a seguirlo a Jesús. Pero ahora habían comenzado a tener algún tipo de dificultad y estaban sufriendo y algunos estaban volviendo atrás. Y Pablo les escribe esta carta y les dice: no, resistan un poco más, no se vuelvan atrás, no abandonen la fe, resistan. Y él usa esta expresión: resistan hasta la sangre. Se refiere a Jesucristo, que Jesucristo soportó la prueba, soportó la lucha, soportó la dificultad. Usted conoce la historia de Jesús. Siendo inocente, colgó en la cruz por usted y por mí. Soportó la lucha, el oprobio, el agravio, aún sin tener razón. En una palabra podríamos decir: Jesús, terrenalmente hablando, sufrió en manos de los hombres sin tener por qué. Pero resistió y hasta la sangre. Colgó en un madero por usted y por mí, en una cruz, y derramó su sangre para salvarnos.
Usted todavía no ha resistido hasta la sangre. Yo todavía no he resistido hasta la sangre. Aguarde la tormenta, atraviésela con paciencia, atraviésela con obediencia. Es fácil obedecer a Dios cuando todos los vientos soplan a mi favor. No es tan fácil obedecer a Dios cuando estoy metido en medio de una tormenta. Lo que esto quiere decir, amado y querido, lo que trato de compartirte es que siempre en la vida existirá una tormenta y una será más dura que otra, pero siempre en la vida tendremos que atravesar tormenta. ¡Claro que sí! Y allí, en medio de la tormenta, Dios no te va a abandonar. En medio de la tormenta, Dios podrá probarte, Dios podrá forjarte, podrá moldearte, podrá transformarte, pero nunca abandonarte. Jesús no dejó solo a los discípulos en el medio del mar con la barca azotada por la tormenta. Jesús, bajo ningún punto de vista, estaba allá y los ayudó. Y Jesús los calmó, los protegió, les enseñó. Claro que sí. Podría haberlos dejado a la deriva, podría haberse marchado, pero no lo hizo. Porque en los sufrimientos, en las pruebas, en las tormentas, siempre está Dios. Ninguna tormenta, ninguna prueba, ninguna lucha, por terrible que sea. Algunos que me están mirando dicen, pero a usted no le pasa lo que a mí me está ocurriendo, lo que a mí me está pasando, una tras otra. Ninguna prueba, ninguna lucha es digna para que tú abandones el camino y dejes de correr la vida cristiana. Te impida conocer a Dios. Ninguna lucha, ninguna. Jesús atravesó, como te dije hace un momento, cientos de luchas sin tener que hacerlo. ¿Por qué? Como hombre atravesó dificultades y podría haber dicho tal vez, no corro más hacia la cruz, que vaya otro a la cruz, pero no lo hizo. Y gracias al cielo que no lo hizo por amor a nosotros. Ninguna lucha, ninguna adversidad, ninguna prueba, ninguna cosa, por terrible, por mala que te pase y que parezca, es digna de que tú o justifiques que tú abandones el camino de la fe cristiana. Porque por medio de las tormentas, te lo voy a decir hasta el cansancio, crezco y maduro. Crezco y maduro. Yo compartía con algunos colegas, hablando por este medio estos días, que este tiempo de cuarentena, este tiempo de que los templos están cerrados, de que las iglesias están cerradas, los templos donde nos congregamos regularmente, va a servir para ver la esencia de lo que hay en nosotros. Esto va a poner en evidencia la fe de muchos, a ver si les gusta ir a la iglesia, al templo como un club social, o van verdaderamente a adorar a Dios. A ver si vamos a la iglesia para pasar un rato en comunión y estar bien, viendo la cara de fulano, de mengano, de sultano, o si verdaderamente vamos para adorar a Dios. En una palabra, este tiempo de cuarentena, de estar en casa, de autoalimentarnos espiritualmente, de no depender del pastor o de alguien que nos hable palabra, que nos ponga la mano, que nos ore, del grupo de alabanza que nos lleva al cielo y nos haga descender a través de las alabanzas de la iglesia, el ruido, el sonido, estar en casa en la soledad, con Dios cara a cara. Tener que cantar yo mismo, tener que cantar yo solo, con instrumentos o sin, y adorarle todo este tiempo maravilloso que estamos viviendo, va a sacar la esencia de lo que hay dentro nuestro, de lo que verdaderamente somos. Nos va a confrontar con nosotros mismos y nos va a decir, esto había o hay dentro tuyo. En más le voy a decir, y tengo argumento bíblico para decirle, la Biblia dice que en los últimos tiempos, antes de Jesús, la fe de muchos se enfriará. Se enfriará. Alguien me decía los otros días que un miembro de su iglesia, un pastor amigo, me decía que un miembro de su iglesia le había mencionado que en este tiempo, a causa de no poderse reunir y que esto que el otro, estaba medio frío espiritualmente. Medio frío, pero estos son tiempos para estar más encendido, son tiempos para estar más lleno, porque entonces nuestra vida espiritual, nuestro fuego espiritual depende
de lo exterior y no de lo interior. Si yo necesito un templo para estar enfervecido, si yo necesito un templo, un grupo de alabanza para llegar al cielo y adorar a Dios, entonces no estoy aprendiendo correctamente. La vida de Dios corre por dentro mío, por dentro tuyo. Este tiempo va a mostrar la esencia de lo que verdaderamente somos, de lo que hay dentro nuestro. Este tiempo va a mostrar de qué estamos hechos espiritualmente hablando. Por eso en medio de las pruebas, de las tormentas, no abandones. En medio de las pruebas, de las dificultades, no te vuelvas atrás. No le des gusto al diablo y retrocedas en la fe. El mismo Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos y preservamos nuestra alma en comunión con Dios para la vida eterna. No somos de los que volvemos atrás, porque aquel que conoció a Cristo y lo conoció de verdad, aquel que conoció a Jesús y lo conoció de verdad, jamás, y que gustó del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, jamás podrá volver atrás. Por lo tanto, mi querido, mi querida, este es un buen tiempo. Estás en dificultad, estás en prueba, aguarda con paciencia. Capitaliza este tiempo. Hay algo que necesitas aprender. Hay algo que necesitas madurar. Y es Dios enseñándote. Nadie puede orar por ti poniéndote la mano. Ora, ponte las manos, ora, clama al Señor. Enciérrate en tu aposento, en la habitación. Lee la Biblia, busca a Dios, ayuna. Muestra lo que hay en ti, que fluya ahora, que es la esencia de Dios. Y deja en evidencia que tú no necesitas un templo para mantener tu vida espiritual. Tú vas al templo a glorificar a Dios, a exaltarle, a bendecir por lo que Él ha hecho. Pero estos son tiempos. Estoy orando para que en todas nuestras iglesias de la red Nuevo Amanecer, después que termine este tiempo de cuarentena en todas nuestras congregaciones, ojalá que sigamos creciendo como lo venimos haciendo en todas nuestras iglesias y se sigan añadiendo los que van a ser salvos. Y los hermanos, los cristianos, los comprometidos, todos vuelvan al redil en este tiempo. Que ninguno quede en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque van a ser tiempos difíciles. Van a ser tiempos que nos va a confrontar con nosotros mismos. Va a ser tiempo que nos va a poner de cara con lo que hay de Dios dentro nuestro. En medio de las tormentas, mecanismo extraño que tú no reconoces, que tú dices, ¿cómo Dios puede usar esto? Sí, Dios ha de usar esto para que madures y para que crezcas. Si tú abandonas la carrera en estos tiempos, si tú abandonas tu fe en este tiempo, quiero decirte de parte de Dios que es muy probable que estés truncando toda la bendición de Dios que hay para ti, para tus propósitos, para tus proyectos. Toda la bendición que Dios tiene para tu vida pueden estar siendo truncada por tu abandono. No abandones, no abandones, mantente en la fe, mantente en la fe. Alguien preguntará, pero esto que me está ocurriendo, que no es agradable para nada, esta lucha, esta dificultad, esta falta, esta carencia, lo que me está pasando puede tener algún propósito bueno en mí. Y yo te digo que sí, porque Hebreos 12:8 dice, pero si se deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido hechos participantes, entonces no son hijos, son bastardos. La Biblia dice que a todo aquel que Dios toma por hijo lo va a corregir, lo va a quebrar, lo va a transformar, lo va a hacer de nuevo, lo va a llevar al punto óptimo de madurez, de maduración. Dice que va a apuntar todas las tormentas de la vida para hacerlo madurar. O sea que si tú te preguntas, ¿hay algo bueno en todo esto? Sí, mira cuán bueno ha sido recibido como hijo, como hija de Dios. Como hijo, como hija de Dios, ¿te parece que es poca cosa eso? La Biblia dice que los que son hijos van a ser corregidos por la mano de Dios. Para participar del privilegio de ser hijo de Dios, tengo que atravesar tormentas. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta palabra y asisten a alguna congregación, a alguna iglesia, le han predicado algún evangelio medio exitista. Si vienes a Cristo, te vas a sanar todas tus enfermedades. Si vienes a Cristo, vas a prosperar. Si vienes a Cristo, vas a tener esto, vas a tener el otro, vas a tener el otro. Pero no le dijeron que va a tener que atravesar tormentas.
No le dijeron que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en él para que él mengue y Cristo, la figura de Cristo, del Espíritu Santo, sea la que crezca. No le dijeron el evangelio completo, le han predicado medio evangelio, le han predicado un evangelio incompleto. Y hay algunos que asisten a esa iglesia donde les predican medio evangelio. Les hablan de exitismo, le hablan de prosperidad, le hablan de que todo va a estar bien y no les hablan de las tormentas de la vida. Claro, porque no es un mensaje que vende mucho, pero yo quiero decirte que el propósito de Dios es que vos y yo atravesemos tormentas. Porque te dije hace unos días atrás que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, aparte de salvarnos, llevarnos a la semejanza, a la igualdad, al parecido de su Hijo Jesucristo. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo ha de hacer Él si no nos forja, si no quiebra, si no trabaja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, si no nos madura, si no nos doblega, si no saca toda esa escoria, esas heridas sanas, si no saca esa basura que hay en el corazón humano? ¿Cómo lo hará? Imposible llevarnos a la igualdad y a la semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, uno de los mecanismos que Dios usa para transformarnos, doblegarnos, cambiarnos, quebrarnos, madurarnos y hacernos de nuevo, se llaman tormentas. ¿Estás atravesando una tormenta? Bienvenido sea. ¿Estás atravesando una tormenta? Bienvenido al grupo, a la familia de los hijos de Dios. ¡Qué bueno! Fuiste recibido, tenés chapa de hijo de Dios. Fuiste recibido a la familia de la fe y es Dios mismo quien está trabajando en vos, en mí, para que te parezcas a tu hermano mayor, llamado Jesucristo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro que hay algo bueno que aprender en las tormentas. Sí, los sufrimientos, las tormentas, las dificultades nos recuerdan que hemos sido creados para ser eternos. Los problemas, las dificultades, las tormentas nos hacen más espirituales y menos terrenales. Nos ayudan a poner los ojos en lo que verdaderamente tiene sentido y tiene valor. Las tormentas de la vida, las pruebas, nos hacen ver que aunque tengamos una imagen autosuficiente, todopoderoso, aunque querramos, que nosotros sabemos arreglárnosla bien solo, que nosotros sabemos cómo hacer esto o aquello, nos muestran las tormentas cuán vulnerables somos, cuán frágiles somos. Por eso son necesarias las tormentas. Te despegan de la tierra y te conectan con el cielo. Te hacen más espiritual. Aprendes a poner la visión en lo que verdaderamente tiene sentido. Lo diré otra vez porque quiero que no se olvide, que lo recuerde. Las tormentas sacan lo mejor de nosotros. Sacan lo que hay adentro. En una palabra, las tormentas, ni más ni menos, nos dejan desnudos y nos confrontan con lo que verdaderamente somos. Al mundo, a la gente, a otras personas, vos podrás mostrarle una imagen, una apariencia. Y hay muchos a tu alrededor que no saben ni sabrán nunca lo que hay dentro de vos, dentro de mí, de qué estamos hechos y de qué somos, qué hay verdaderamente. Pero a Dios no lo podemos engañar, Dios bien lo sabe. Y cuando Él permite las tormentas en nuestra vida, ellas nos revelan si verdaderamente había fe, si verdaderamente había confianza, si verdaderamente había credibilidad en Él, si verdaderamente había paciencia, si verdaderamente había obediencia. En la obediencia está la bendición, desata las bendiciones. Si verdaderamente éramos tan obedientes como les parecíamos a otros. Las tormentas ponen en evidencia todo eso que hay dentro nuestro. Nos exponen. Nos descubren las tormentas. Nos dicen, este eres verdaderamente vos. Esto eras verdaderamente vos. En una palabra, las tormentas fortalecen o debilitan la imagen de Dios en nuestras vidas. Eso hacen las tormentas. Cuando el viento recia, los discípulos en el mar, con la barca embravecida, con aquella tormenta, si bien el Señor cuando despertó allí,
calmó la tormenta y les reprendió por la falta de fe y todo lo que ya sabemos. Y les dio una gran lección. Ellos se podrían, como dije anteriormente, podrían haber retrocedido, volverse a tierra, a un lugar más seguro. Podrían haber dicho, no, yo no navego. Pero ahí se quedaron obedientes, esperando a ver qué es lo que ocurría. Y en última instancia llamaron al Señor que dormía, dice el Señor, que perecemos. Y ahí recibieron la gran enseñanza. Y allí con la enseñanza se fortaleció la imagen de Dios en sus vidas. Eso hacen las tormentas. O fortalecen a Dios o lo empequeñecen. O lo fortalecen o lo debilitan. Querido, te lo dije a lo largo de la palabra, pero quiero cerrar el pensamiento diciendo, ¿qué actitud hay que tener frente a las tormentas de la vida? ¿Qué actitud hay que tener frente al sufrimiento? ¿Qué actitud hay que tener frente a las vicisitudes de la vida? ¿Cómo tengo que proceder? ¿Cómo tengo que obrar? Mira lo que dice Hebreos, el versículo 12, verso 15. Capítulo 12, perdón, Hebreos, capítulo 12, verso 15 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas, cuando estás todo apichonado, las rodillas paralizadas, se paralizan las rodillas, se tocan entre sí, tiemblan cuando uno tiene miedo. Y hagan senda derecha para vuestros pies, verso 13 del capítulo 12 de Hebreo, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que brote, que dejen de alcanzar la gracia de Dios y que por ende brote alguna raíz de amargura. Y por eso seas contaminado vos y todos los que te rodean. Esto sí que, las raíces de amargura sí que contaminan más que el virus, que el coronavirus. Claro que sí. Enferman tu vida, enferman a los que están alrededor. Tenemos temor al virus, pero hay que tenerle más temor a las raíces de amargura, te puedo asegurar. Porque te paralizan, te inhabilitan, te frustran, te dejan fuera de combate las raíces de amargura que no han sido extirpadas por el poder de Dios, que no han sido sanadas, que no han sido sacadas, todo el odio, el resentimiento, la bronca, los miedos, te inhabilitan. Y para esto la única inyección es abrirle el corazón a Jesucristo, es ser sincero con Él. El único tratamiento, el coronavirus dice que le están buscando una inyección, pero el único tratamiento es el dado por Dios en la cruz del Calvario por la mano de Jesucristo. Ese es el que te sana las heridas, el resentimiento. La expresión que debemos levantar las manos y las rodillas, afírmenla, tiene que ver con tener una actitud, o decidir, mejor dicho. ¿Qué actitud voy a tener en medio de las tormentas? Vos que me estás mirando, vos que estás escuchando esta palabra del Señor, si estás atravesando una tormenta, una dificultad, ahora tenés que decidir qué actitud vas a tener en medio de la tormenta. Tenés que tomar esa decisión y decir, ¿qué voy a hacer en medio de la prueba y del sufrimiento? Bien, tengo este problema, tengo este otro problema, este inconveniente y este otro. Me está faltando esto o aquello. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a echar a un rincón a llorar? ¿O me voy a levantar y voy a decir, gracias, Señor? Porque aunque no entienda lo que me está pasando, sé que me estás tratando. Y tengo el gran privilegio de ser tu hijo, de ser tu hija. Gracias por este privilegio. Señor, aunque no me guste y aunque me duela, acepto lo que me está viniendo, Señor. Llevame a la madurez, a un parecido mejor con Jesucristo. Que yo me haga pequeño y que crezca Jesús en mí. Haced sendas derechas. Habla de qué protagonismo. Te dije que levantar las manos y afirmar las rodillas. Habla de tomar una decisión en medio de la tormenta. Pero ahora hacer sendas derechas habla de mi protagonismo. Habla de mi protagonismo en medio de la tormenta, de la prueba. Tenés un tiempo de prueba, tenés un tiempo de tormenta, bienvenido al barco. Ore, ayune, doblegue de la oración, clame al Dios de los cielos. La Biblia dice que si usted busca el rostro de Dios, no va a ser defraudado. Que si tú buscas el poder de Dios y toda carga la echa sobre Él, usted va a ser socorrido. A usted le toca ahora, levantarse en el nombre de Jesucristo.
Le toca a usted, tome esa decisión por el poder de Dios. Siga la paz con todo el mundo. Nos dice que te escondas. ¿Pero en dónde? En Dios. Escóndete en las manos de Dios. En el momento de la tormenta, en el momento de la aflicción, en el momento del sufrimiento y de la prueba, no hay otro lugar donde ir, solo a los brazos del Maestro. Si usted lee con atención el relato de la barca que le mencioné, el cual no puedo leer por causa de tiempo, pero si usted ve con atención, cuando la tormenta, la tempestad se levanta en el medio del mar y el Señor dormía allí en la popa, Él estaba descansando hasta última instancia, hasta que ellos despertaron al Señor. Y cuando le hablaron y el Señor se puso de pie y empezó a calmar, a hablarle al viento, a la tormenta, a las olas, ahí cayeron recién y tomaron conciencia que podían estar bien tranquilos, porque con ellos en la barca estaba el dueño del universo, el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en la barca estaba aquel que había levantado muertos, ahí en la barca estaba aquel que había sanado de lepra, ahí en la barca estaba aquel que había perdonado, aquel que había predicado una palabra poderosísima. Estaba el Dios creador del cielo y de la tierra, estaba con ellos en el control de lo que te está pasando. Y tú no eres menor, en medio de la tormenta no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo, Él está contigo. Por lo tanto, vamos, no te escondas, refúgiate en las manos de Dios, enfrenta la tormenta, sale al encuentro, párate en el nombre de Jesús. Al igual que el Maestro, reprende esas olas, reprende ese viento, ese turbión que vino sobre tu vida, y hazle entender que lo vas a aceptar y lo vas a recibir porque viene de mano de Dios, y es Dios tratándote, formándote, y estás contento por ello, porque Él te ha tomado como su hijo, su hija. No deje brotar alguna raíz de amargura, dice la Escritura. Tiene que ver directamente con no quedar en un estado prisionero, cautivo, en los sufrimientos y en las luchas de la vida. Frente a las tormentas, y con esto concluyo, frente a las tormentas de la vida tenemos dos alternativas. Frente a las tormentas de la vida tenemos dos alternativas. Salir de ellas airoso, maduros, un poco más maduros, un poco más cambiado, un poco más crecido, pensante, más sabio. Salir de ellas y con más fe, con más confianza, porque el Señor no me soltó de la mano y lo sentí a Él en medio de las pruebas y de los conflictos y de la falta. Lo sentí a Él, Él no me abandonó, Él estuvo conmigo. Tenés esta alternativa de salir airoso, o tenés la otra que es más triste. Algunos quedan eliminados, quedan atados, quedan con el corazón lleno de bronca, de resentimiento, de angustia, de sufrimiento, porque creyeron, por no entender el proceso que estaban viviendo, que pasaron la tormenta solos, solas, y nunca se puede atravesar una tormenta solo, sola. El Señor estuvo allí, el Señor estuvo allí. Pasa que no lo viste a causa de la niebla que trajo sobre tu vida la tormenta, el sufrimiento, la preocupación, la ansiedad. No lo pudiste ver, pero Él estuvo al alcance de un clamor, de una oración. Allí estuvo. Entonces algunos adquieren una raíz de amargura y les da bronca contra todo y contra Dios y contra las promesas y contra absolutamente todo, con los que hablan de Dios y etcétera, etcétera, etcétera. El sufrimiento y las luchas siempre han formado parte de este mundo y lo seguirán haciendo. Yo quisiera decirte hoy, no, si te conviertes a Cristo no tendrás nunca más un problema, pero no es verdad, no es verdad. El sufrimiento, las luchas siempre formaron parte de la vida. Y Dios usa este mecanismo para ayudarnos a madurar, para que nos enfrentemos a nosotros mismos, para que nosotros nos veamos y digamos, de esto estoy hecho. Esto necesito cambiar, esto necesito fortalecer, esto necesito aumentar, o lo que fuera. Para eso sirven las tormentas. En este punto nos damos cuenta
si somos poderosos, o que no somos, mejor dicho, tan poderosos, tan suficientes como a nosotros nos parecía. Somos vulnerables, muy débiles. Y a la hora de atravesar el problema y la dificultad, vuelvo a decirte, o maduro y crezco, o quedo eliminado, lleno de resentimiento. Tal vez hoy estás atravesando una tormenta. Bienvenido. Tal vez hoy estás atravesando una dificultad. No te aflijas, el Señor está al lado tuyo. Si no lo puedes ver, es por la niebla que sopló sobre ti la tormenta. Pero Él está al control de la circunstancia, aunque tú no lo creas, porque no lo puedes ver y sentir. Pero clama, párate, levántate y declara que no vas a quedar tendido en el camino. Que aceptas la tormenta de parte de Dios, porque eres su hijo, su hija, y está dispuesto a amarla, aunque duele un poco, pero que quieres madurar. Que aceptas sin cuestionar el mecanismo que Dios ha traído sobre tu vida para enseñarte una gran lección, y que estás dispuesto a obedecer. Principio de dolores honestos. Estás dispuesto a obedecer hasta el final, hasta que vos y yo nos encontremos con Cristo en gloria. Tal vez deba levantarte de tu sufrimiento, de tu lucha. Tal vez estás demandando la intervención de Dios. Él está sobre tu vida. Ora conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, dispongo mi vida. Ora conmigo estas palabras. Te acepto como Señor personal. Sé el Rey de mi vida. Sé el Señor. Yo entiendo, interpreto, absorbo, aguanto, tomo la enseñanza que ha traído sobre mi vida a través de esta tormenta. Sea el Rey de mi vida y me levanto en el nombre de Jesús. Aguardo con paciencia y obediencia tus tiempos sobre mi vida. Sé el Señor. Ven, Jesús, a mi corazón. Amén, amén y amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Padre, bendice a todos mis hermanos que se han conectado esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu iglesia, Nuevo Amanecer. Bendigo la red. Bendigo a todos los hermanos de la red de esta iglesia en el nombre de Jesús. Los que están congregados a través de este medio ahora en todo lugar. Bendecimos la iglesia. Padre, aquellos amigos, amigas que han escuchado esta palabra, los bendecimos y que tú hagas una obra grande en sus vidas. Padre, gracias por este día, día precioso, día de bendición. Bendecimos, Padre, a todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, la ciudad de Santa Rosa de Tuay, nuestra nación, preciosa nación. Las bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y nos vemos el domingo próximo, 20-30 horas, con otra palabra de desafío para nuestros corazones. Bendiciones para todos. Chao, chao.